Hola alumnos, ¿cómo estáis? Soy la profesora Giselle de Lengua Española y hoy estoy aquí para corregir con vosotros los ejercicios de tarea tal y como habíamos quedado, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hoy aquí la corrección. Antes de empezar aquí a poner las respuestas y discutir con vosotros las respuestas, quería comentar que por favor, averigüen en vuestro archivo, que he detectado que algunos tienen error en este archivo. Creo que habrá sido algún problema de digitación. Esta frase es ojalá sin que, ¿ok? No tiene el que con el ojalá, recuerden eso, ¿ok? Si nadie se percató de eso, por favor, corrija ahora porque yo me percaté cuando me enviaron la tarea que algunos estaban, creo que con el archivo anterior, que había errores y que yo después subí otro con la corrección. ¿Ok? Entonces algunos se quedaron con la versión anterior. Entonces, por favor, corrijan eso. ¿Ok? Ojalá nunca lleva que y el tal vez también no. ¿Ok? Bueno, entonces, completando las frases. Nosotros vamos a empezar por esta que es imposible que nosotros aprobar. El aprobar es un verbo AR regular, entonces va a quedar como aprobemos. Yo vi que muchos han contestado correcto, así que enhorabuena, creo que al final nos vamos entendiendo, ¿no? Con este tema. La segunda es necesario que tú, segunda persona, entonces va a tener ese verbo AR. Es un verbo regular, entonces prestes, ¿no? Que tú prestes atención cuando te hablo, ¿no? Número 3. Es necesario que yo, aquí se trata de un verbo pronominal, recuerdo. Entonces, quedarse é ficar em casa. De hecho, a frase tão famosa, fique em casa, ¿no? De tempos de pandemia, yo debo de decir en español, quédate en casa, ¿ok? Entonces, la frase en español es quédate en casa. Como es un imperativo, el quédate, así, en casa, es con el pronombre después, ¿ok? Aquí al final del verbo, porque eso es una forma imperativa, es un comando, un consejo, ¿no? Una instrucción. Ahora, aquí, como se trata simplemente de una frase que no es instructiva, ni orden, ni nada del tipo imperativo, entonces yo voy a poner el pronombre antes, ¿ok? Por lo tanto, va a ser la persona del yo es me pronominal, ¿no? Y el verbo quedar era AR regular, va a quedar E. Entonces, en primera persona, es necesario que me quede en la oficina hasta tan tarde. Bueno, vamos a hacer la 4 ahora. La 4 dice, es imprescindible que vosotros alqui, opa, alquiléis. ¿Por qué alquiléis? Porque estamos hablando del verbo alquilar, que é alugar em português, ¿no? Y es un verbo AR, entonces yo cambio para E y pongo en la forma de vosotros, que es con eis al final, ¿ok? Un piso antes de que lleguemos. Eso, antes de que lleguéis, perdón, no, perdón, que llegue. Antes de que llegue el fin de semana. Mira, aquí, chicos, tenéis que tener atención porque algunas personas se olvidaron. Recuerda que el verbo es llegar, pero tiene sonido de g. Si yo no pongo la letra E aquí, queda leje, sonido de G. Y no es ese sonido del verbo, el verbo es llegar, g, ¿ok? Es como en portugués, para mantener el sonido yo pongo una U, ¿no? El ga, ge con U, gui con U, go y gu. Recuerdan que cuando aprendieron allá el portugués, ga, ge, gui, para mantener sonidos. Go,
y gu. Entonces el gugu dada. Entonces aquí tenemos gagegigogu, ¿no? Entonces tengo que mantener ese sonido, ¿no? Igual que cuando el verbo es ka, que, ki, ¿no? Ko y ku. Entonces, en estos casos, ¿no? Yo también tengo que poner una U aquí, porque si yo dejo CE, hay el sonido de S, ¿ok? Recuerden eso siempre. Entonces, aquí es llegué, o si fuera nosotros, lleguemos, pero con la U, por favor, ¿ok? Es muy poco probable con yo, el verbo es vender, entonces va a quedar venda. Es muy poco probable. Aquí también hay un problema de digitación. Aquí es que, ¿ok? Es muy poco probable que venda el coche en 2 días, ¿no? Es muy poco probable que venda el coche en 2 días, ¿ok? Corrijan eso aquí, por favor, también, ¿eh? No es buena idea que el niño, bueno, y ahí vamos a poner el coma. ¿Por qué coma? Porque es ER, yo voy a cambiar para A, igual que vender quedó venda, porque es ER, cambio para A. Es verbo regular, fácil, fácil. Es imposible que Juan y Antonio pronunciar, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner pronuncie bien esa palabra, ¿ok? La A yo cambio por E y pongo en plural. ¿Por qué pongo en plural? Pronuncien, porque estamos hablando de Juan y Antonio. Juan y Antonio son ellos, ¿ok? Que tiene que concordar aquí con este, ¿ok? 8. Aquí vamos a poner, ¿crees que llegaremos a casa antes de que ellos terminar? Bueno, terminar en plural, entonces va a quedar terminen, ¿no? Porque la A va a cambiar en E, terminen, ¿bien? ¿Cree que llegaremos a casa antes de que ellos terminen? Bien. 9. Tú no bajar. Entonces aquí va a quedar tú no, no bajes, ¿no? Opa, ¿ves? La digitación, yo con la costumbre de querer tipear sin mirar el teclado. No bajes la persiana, ¿no? Entonces, no bajes la persiana. Bien, muy bien. El 10. Nos ha encantado que vosotros, vale, cantar en la forma vosotros la ha cambiando por E. Entonces, cantéis con nosotros esta noche. Bien, muy bien, chicos. Ahora vamos a entrar aquí en la segunda fase de ejercicios. Bueno, y aquí ya van a aparecer algunos irregulares, como tener, encontrar, decir, ¿no? Estar, llegar. Entonces, presten atención cómo completarán. Bien, espero que tú tener, entonces, tener la primera persona en presente era tengo. Entonces voy a usar el radical, teng. Como es del tú, cambio por a y es la tú con S. Entonces, espero que tengas suerte en el examen mañana. Ojalá, recuerden de quitar aquel que había aquí, ¿ok? Ese que era lá arriba, no aquí. Bueno, ojalá encontrar, encuentre. Bueno, ¿por qué es encuentre? Porque cuando yo pienso en el verbo encontrar en presente de indicativo, yo no digo yo encuentro mis amigas. Entonces yo uso el radical. Cambio la A por E, ojalá encuentre trabajo este año. Bien. Luego desear. Es deseo que él dig. ¿Por qué dig, profesora? Porque no es
Yo digo, en español, el presente de indicativo. Yo digo, tú dices, él dice. Bueno, yo voy a utilizar ese de la primera. El verbo es IR. ¿Qué pasaba con los verbos IR? Cambiaba para A también, igual que ER. Entonces yo voy a poner diga. Deseo que diga toda la verdad de lo que pasó, ¿no? Estoy preguntando a él, a una persona que es tercera ahí, en este caso, ¿vale? 4. ¿Qué tú tener? Aquí faltó un acento, ponga un acento aquí. ¿Qué tú tener? Diga. Bueno, entonces aquí vamos a poner el tener. Raíz del tener, yo tengo. Entonces, ten, ¿no? La forma del tú a y con ese porque es tú. Que tengas un buen día, ¿ok? Espero que tener otra vez, entonces ten, voy a usar esa raíz, pero es primera persona, no necesito la S, solo la A. Entonces espero que tenga una buena nota en la evaluación. Muy bien. Siguiente frase. Ojalá ellos me invitar, ¿no? Entonces voy a utilizar, ¿cómo es invitar? Es verbo regular, ¿eh? Solo voy a cambiar el final. Entonces, es invito en presente, entonces mantengo la raíz igual y cambio por una E. Ojalá ellos me inviten con plural, entonces tengo que poner N porque es ellos. Ellos me inviten a la fiesta el sábado. Vamos a completar las 7. Espero que Mario estar. Recuerden que yo hablé muchas veces. El verbo estar es un verbo irregular y yo simplemente quito el ya del final y acentúo la vocal. Entonces, espero que Mario esté en la oficina para hablar con él. Ojalá, ojalá, ¿cómo va a quedar? Ojalá llegues. ¿Por qué llegues? Porque el verbo en primera persona es llego, ¿no? De indicativo. Entonces yo digo, yo llego a casa, vale. Acá seria ojalá, que seria como tomara que, né? Só que em espanhol não tem o que, tirem o que aí, por favor, hein? Foi erro de digitação. Ojalá llegue, ¿ok? Y como es la forma del tú, yo voy a mantener el S, ¿ok? Y tengo que dejar esa U sí para mantener el sonido g, repito, g, llegues, ¿ok? Llegues pronto a casa. Número 9. Espero que Luisa aprovechar. Bueno, ese verbo es muy parecido con el que hicimos la primera frase, entonces va a quedar aproveche, porque es Luisa, ella, pues simplemente cambio por una E, porque el verbo es aprovecho, ¿no? En presente de indicativo, queda aproveche en presente de subjuntivo. Deseo que María y Javier, mira, aquí son dos personas, entonces si son dos personas es como aquel anterior allí, Juan y Antonio, son ellos. Si son ellos, yo voy a poner la persona de ellos y es un verbo pronominal. Recuerda que aquí, siempre que el verbo es pronominal, viene primero. El verbo pronominal de ellos, ¿cuál es? Se. Entonces, deseo que María y Javier se casen. Cambio por una E porque es A, verbo regular, y con N porque es ellos, ¿no? Se casen en 2017. Bueno, entonces, bueno, eso ya pasó, ¿no? Tendría que haber cambiado aquí para 2027, quizá. Bueno, pues nada, chicos, os agradezco mucho por hoy. Hagan esas correcciones que os he comentado. Observen aquí las respuestas correctas y por favor, si tienen dudas, llámenme al foro y pueden hablar directamente conmigo, ¿ok? Yo puse allá en el foro también instrucciones sobre cómo poner las tareas en el portal Ateneo
por favor, miren el paso a paso para ver cómo hacer y enviar por allí las siguientes tareas, ¿vale? Que tengan excelente semana, buenos estudios y que os vaya muy bien en la evaluación del simulacro. Gracias y hasta pronto.